Por lo general las clases que impartía el profesor Girafales no eran tan interesantes, sobre todo regidas por el sistema educativo nacional, el cual se encarga de decidir qué es lo que deben de aprender las nuevas generaciones para que el país prospere y los niños tengan una educación de calidad y bonitas familias en un futuro. Hay maestros que cierran la puerta del aula, en desacuerdo con las normas y con el cansancio que poco a poco nubla su cordura. Pasamos de profesores que aventaban borradores a aquellos que impartían la información y conocimientos que les salieran de lo más profundo de las entrañas, ya sea para el bien o el mal de los alumnos. En la escuela del Chavo del Ocho comenzaba a surgir el rumor de que se le veía al profesor Girafales caminando lentamente por los pasillos de la misma mientras sujetaba su taza de café. El director y los conserjes comentaban que su comportamiento últimamente era errático y lo que más necesitaba eran unas buenas vacaciones en Baja California. En la escena aparecía doña Florinda pensativa y triste, la cual se encontraba platicando con Jaimito y le decía, noto distante al profesor Girafales, ya van 2 semanas seguidas que no me visita y ni siquiera se ha tomado la molestia de llamarme por teléfono. Jaimito amenamente le respondió, pues es que usted también mija, quiere todo en bandeja de oro, ponga de su parte y usted tenga la iniciativa de tener contacto con él, no le cuesta nada ya que no tiene mucho que hacer en el día, tiempo tiene de sobra. Doña Florinda enojada le contestó, ah caray, pues desde cuando usted ha sido tan majadero y basado, no permitiré que me hable de esa manera nuevamente, porque le doy una bofetada. Jaimito rió un poco y le dijo, perdón por ser tan impulsivo en mis respuestas pero es que simplemente digo la verdad y lo que siento en el momento, disculpe usted por excederme de sinceridad. En otra escena la Chilindrina se notaba nerviosa ya que se frotaba las manos, mientras tanto don Ramón limpiaba el refrigerador y la Chilindrina se animó a hablar, oye papá, el profesor Girafales nos encargó que lleváramos un gusano de maguey vivo para la clase de mañana. Don Ramón tuvo una reacción sorpresiva luego de verla le dijo, tienes suerte de que conozca a una persona que cultiva agave, y de seguro él va a tener, qué bueno que me dices temprano mija, pero también qué raro que les haya encargado eso. La Chilindrina sonreía y le contestó, dijo que nos iba a enseñar sobre biología y el comportamiento de los insectos en tiempos de calor. En otra escena el profesor Girafales se paseaba tranquilamente por una librería donde analizaba cada uno de los libros de los estantes, ninguno lograba llamar su atención pero eso no impedía que siguiera revisando, hasta que al fin encontró lo que buscaba o por lo menos vio algo que despertó su curiosidad, el libro se llamaba El perfume. Lo agarró y después de leer la contraportada una sonrisa se dibujó en su rostro, y sin dudarlo lo compró. Al día siguiente los niños ya estaban listos, sentados en sus asientos mientras esperaban la llegada del profesor Girafales, que por supuesto era algo extraño ya que siempre él era el que los esperaba a ellos. Los niños hablaban y de repente llegó el profesor diciéndoles, guarden silencio, porque recuerden que Confucio decía que el silencio es un amigo que jamás traiciona, así que más vale que no confíen tanto en sus amiguitos a los cuales les confían sus valiosas palabras. Todos de inmediato se callaron mirando con perplejidad al profesor Girafales. El profesor no les apartaba la mirada aún incluso cuando acomodaba sus cosas en el escritorio y después de una sonrisa les dijo, se ven más bonitos así lo ven, no es tan difícil. Luego Kiko se atrevió a hablar, oiga profesor, disculpe que interrumpa pero yo no encontré un gusano de esos que pidió así que traje una lombriz en este frasco. El profesor se quedó en silencio un momento mientras pensaba luego dijo, está bien no te preocupes de todas maneras, será útil para la práctica que llevaremos a cabo el día de hoy. El profesor empezó a dar la clase como de costumbre, con la peculiaridad de mencionar algunos temas que escapaban de lo normativo pero que igualmente eran interesantes para los niños, ya que en todo momento prestaban atención. Les comentaba, la Santa Inquisición fue un grupo creado por la Iglesia Católica con el objetivo de buscar y castigar a las personas que pensaban de manera diferente a la religión. El chavo levantó la mano y le dijo, profesor Kiko está murmurando y no me deja escuchar. El profesor Girafales miró enfadado a Kiko luego le dijo, te advierto que si vuelves a interrumpir a tus compañeros te dejaré más tarea que a los demás. Como les decía, si alguien no aceptaba lo que la iglesia decía, se les acusaba de herejes y los investigaban. La Santa Inquisición recurría a métodos de tortura para que confesaran. La Popis levantó la mano y dijo, mi abuelo decía que hacían cacería de brujas en aquellos entonces.
El profesor dijo, ahora que mencionas el tema de las brujas, ¿alguien podría decirme por qué las brujas son capaces de volar sobre una escoba? Nadie se atrevía a responder, ya sea por duda o temor, pero después de unos segundos el chavo se animó, porque como practican la magia, de alguna manera logran que la escoba haga eso de flotar. El profesor mencionó, buen comentario chavo, pero déjenme decirles que las brujas no volaban en realidad, ellas se untaban plantas alucinógenas como bien podría ser la belladona. Estas brujas eran tan conocedoras, que sabían que estas plantas podrían ser mortales si se ingieren, así que buscaban alternativas como untarlas en la zona genital, y por alguna razón unas decidieron hacerlo sobre una escoba, lo que provocaba la sensación de volar cuando en realidad solo estaban bajo un efecto alucinógeno. El chavo enojado le dijo al profesor, Kiko sigue haciendo esos ruidos y no me deja prestar atención a su clase tan interesante. Kiko se puso de pie y de frente le dijo al profesor con voz firme, ¿cómo voy a tomarme en serio este tipo de temas raros? ¿Acaso espera que le aplauda o le haga un pozole? Porque no es así. El profesor Girafales lo miró y empezó a aplaudir para posteriormente decirle, esa clase de alumnos es la que necesito, que se opongan y cuestionen la autoridad de los maestros, que tengan criterio propio y las agallas para dejarlo saber. Kiko sonrió con orgullo y se sentó con la disposición de prestar atención. El profesor parecía estar más emocionado y continuó con la clase. En 1848, un hombre llamado Phineas se encargaba de colocar explosivos en ciertos lugares con el fin de construir vías de tren. Un día normal y como cualquier otro, una varilla salió volando a causa de una explosión y accidentalmente atravesó el cráneo de Phineas, pero increíblemente no perdió la vida. La Chilindrina levantó la mano y comentó, oiga profesor, muy interesante todo, pero ¿puede decirnos cuál es el punto de estas historias? Pensé que íbamos a ver el tema de las placas tectónicas el día de hoy. El chavo le dijo, es obvio Chilindrina, no preguntes estupideces, el profe nos está preparando para audicionar para el estreno de Destino Final 7, ¿verdad profesor? El profesor mencionó, está bien, pasemos a lo realmente interesante, que por lo que veo ya se me están quedando dormidos. Godínez volteaba a la ventana y afuera alcanzó a ver la silueta de un hombre el cual caminaba con una varilla que le atravesaba la cabeza de forma diagonal. Godínez levantó la mano y dijo, maestro me da permiso de ir al baño. El profesor comentó, está bien Godínez, pero no te tardes porque estamos a punto de comenzar con lo mero bueno. Godínez salió del salón mirando de un lado para otro y mientras se decía en voz baja, maldito profesor, está hablando de cosas bien raras y ahora ya hasta me está haciendo ver cosas que no. Godínez se encaminó hasta el solitario baño, hacía tranquilamente en el urinario hasta que de pronto escuchó que alguien cerraba la puerta. El baño poco a poco se oscurecía dejando solo la luz tenue de los focos. Se escuchaban pasos aproximándose, Godínez seguía orinando con seriedad. No volteó pero sabía que alguien se puso a orinar en el urinario que estaba a un lado. Godínez fue a lavarse las manos sin voltear a ver al sujeto, estaba a punto de terminar de lavarse las manos hasta que le dio por voltear a verse en el espejo, vio que era el hombre con la varilla atravesada. Godínez respiró profundamente y solo se limitó a decir buenas tardes. Abrió la puerta del baño y se dirigió al salón. Dentro el profesor les decía, coloquen el gusano sobre la mesa y analícenlo visualmente, observen sus movimientos, pueden tocarlo si así lo desean. Los niños miraban al gusano mientras el profesor proseguía, los gusanos de maguey son larvas que habitan en unas plantas muy grandes de este país conocidas como magueyes, de ahí su nombre. Son comestibles y es más común su ingesta en zonas rurales desde hace muchos años, se caracterizan por su buen sabor y por ser una costumbre mexicana de buen gusto. La mayoría de la gente los prefiere asados o fritos pero otros los comen vivos ya que son más conocedores y saben que los gusanos de maguey vivos tienen más nutrientes frescos como proteínas y sobre todo el sabor es más natural. Quiero que cada uno agarre su gusano, lo levante y se lo coma. Aquel que no lo agarre probará todas las materias, tú también Kiko, cómete esa lombriz. Los niños empezaron a mirarse unos a otros con asco y duda, entre toda esa tensión oían como ñoño empezaba a masticar con una cara crítica ante el sabor, después de pasarlo dijo, no es tan malo como piensan, si me comería otros 20. Las palabras de ñoño alentaron a sus compañeros y lentamente cada uno de ellos se animaban a comerlo. Unos lo masticaban deleitando el sabor y otros simplemente lo tragaban. La Popis levantó la mano y preocupada dijo, ¿es normal que sienta como el gusano se mueve por mi esófago?
El profesor Girafales le acercó un vaso con agua y mencionó, debiste haberlo masticado. Al final todos lograron comerse el gusanito, unos seguían con asco y otros estaban satisfechos. Después de un momento de calma el profesor comentó, antes de salir al recreo veremos el siguiente tema para posteriormente anunciarles algo importante. El cáncer de hueso es una enfermedad en la que se forman células malas dentro del hueso que crecen sin control y destruyen el tejido óseo. Puede aparecer sin causa clara, aunque a veces se relaciona con genética, radiación o enfermedades previas. Al principio el cáncer puede estar en una parte del hueso, pero con el tiempo puede extenderse a otras zonas del cuerpo. Provoca un dolor fuerte, hinchazón, debilidad en los huesos, y en casos graves puede ser necesaria una amputación. Este tipo de cáncer puede generar pánico, debido al gran dolor y sobre todo que generalmente, este llega sin previo aviso. A continuación les proyectaré una serie de imágenes para que estén más relacionados con el tema, no me importa que sean sensibles, el punto aquí es aprender. El profesor continuó con la clase cambiando de tema. La adrenalina es una sustancia que produce tu cuerpo cuando estás en peligro, emocionado o asustado. Te da energía rápida, acelera el corazón y te prepara para correr o defenderte. Es poco frecuente sentirla intensamente, porque solo se libera en momentos muy extremos, probablemente alguno de ustedes ni siquiera sabe que se siente. Esto fue la teoría, pero ahora pasaremos a la práctica. No basta con conocer la definición de adrenalina, el chiste también es sentirla para conocerla bien. Faltan 5 minutos para salir al recreo, van a jugar a las escondidas todos y cada uno de ustedes sin excepción. Todos empezaron a gritar de alegría y a hablar entre ellos, el profesor después los interrumpió para decir, solo tendrán una oportunidad, son 6 los que asistieron hoy, Chavo, Popis y Chilindrina, ustedes tendrán que buscar. Ñoño, Godínez y Kiko, ustedes tendrán que esconderse. Las reglas son las siguientes, escóndanse tan bien como puedan y encuentren tan bien como puedan, esta podría ser la última partida de escondidas que jueguen en sus vidas, así que por favor usen todo su conocimiento y esfuerzo en esta ocasión. A los que les tocó buscar, cuando encuentren a uno de sus compañeros, tendrán que apuñalarlo hasta la muerte. A los que les tocó esconderse, busquen un lugar que les asegure su vida, aquel que no encuentre ninguno de sus compañeros, o no sea capaz de apuñalar, le meteré un balazo por cobarde o perdedor. ¿Les quedó claro? Kiko se empezó a reír y después dijo, qué buena broma profesor, ahora sí díganos qué es lo que tenemos que hacer. El profesor sacó detrás de sí una pistola la cual no dudó en recargarla. La campana del recreo sonó y el profesor Girafales los obligó a salir. Bien, tienen toda la escuela para esconderse, no vale salir a la calle ni a las afueras, únicamente dentro de la periferia, vayan a esconderse, tienen 3 minutos, mientras tanto ustedes que se dedicarán a buscar contra la pared y cierren los ojos, no se les ocurra voltear a chismear. Ñoño, Godínez y Kiko, vayan a esconderse y que la gracia del Señor esté con ustedes, buena suerte alumnos, los quiero mucho. Los 3 salieron corriendo hacia diferentes lugares de la escuela, esparciéndose para que resultara más difícil a los otros encontrarlos. Ñoño corrió detrás de los salones, donde había un terreno con algunos arbustos, aunque no dejaban meter a los niños ahí, se podría considerar como un lugar dentro de la escuela, así que no hacía trampa, encontró un frondoso arbusto y se metió en él. Por su parte Godínez fue al cuarto de limpieza, el cual siempre se encontraba abierto, tenía pensado ocultarse ahí, entre todas las herramientas del conserje, pero en la pared alcanzó a ver que había unas escaleras que llevaban para la azotea de los salones, subió por estas y la compuerta por suerte también estaba abierta, así que decidió esconderse al aire libre pero en la azotea, tumbado de espaldas para que no lo vieran desde abajo. Kiko tuvo la idea de ir al tambo de basura que suele estar en la entrada de la escuela, le sacó la gran y pesada bolsa de basura, se metió y posteriormente se dejó caer la bolsa encima quedando cubierto por esta. De lejos parecía ser buen escondite, el problema sería la falta de oxígeno en un lugar tan pequeño y con olor asqueroso. Pasaron los 3 minutos y el profesor Girafales dio la señal para que los empezaran a buscar, sin embargo antes de empezar la Popis se acercó a él y le preguntó, profesor, ¿se puede saber por qué no hay nadie en el patio? ¿No están los niños de los otros salones? ¿Por qué?
El profesor la miró con furia y le respondió, ve a buscarlos o perderás tu valiosa vida, córrele que tienen solo 5 minutos. Los tres iban con su puñal en la mano, con el corazón a 1000 por hora, la mano temblando pero los ojos enfocados en el objetivo. Conocieron de primera mano a la famosa adrenalina. La Chilindrina le dio para el terreno que estaba detrás de los salones, sabía que sin duda alguien debería estar ahí, caminaba sigilosamente en aquel silencio, donde solo se escuchaban los pasos en el pasto, miró de aquí para allá y no veía nada más que arbustos y abejas, así que desanimada fue rápidamente hasta otro lugar, pero antes de dar la vuelta alcanzó a escuchar algo. La Chilindrina regresó y esta vez logró ver a Ñoño en medio de ese arbusto. La Chilindrina se acercaba alzando el puñal mientras Ñoño ponía las manos para cubrirse del futuro impacto de aquel filoso artefacto. La Chilindrina llegó con el profesor manchada de sangre, el profesor miraba el reloj, faltaban solo 2 minutos, Godínez acostado estaba más confiado que de costumbre, miraba las nubes las cuales hacían formas peculiares, en esa tranquilidad, se escuchó que alguien abrió la compuerta, era el Chavo. Abrió los ojos llenos de esperanza y terror al ver a Godínez, se alivió al saber que se salvaría. Godínez se puso de pie, alzó las manos y mientras miraba al Chavo acercarse le dijo, bien jugado amigo, siempre supe que eras bueno jugando a las escondidas. El profesor Girafales y la Chilindrina vieron que salieron volando unas palomas desde la azotea de los salones. La Popis regresó con el profesor y le dijo triste, no encuentro a nadie, todos se escondieron muy bien. El profesor Girafales miró su reloj, faltaban solo 33 segundos. El Chavo regresaba lleno de sangre cumpliendo con el objetivo. La pantalla se oscureció, después en la escena aparecen los sobrevivientes en el salón, el Chavo, la Chilindrina y Kiko, el cual no fue encontrado por nadie. El profesor comentó, el día de hoy saldremos más temprano, pero antes quiero que vean esto. El profesor puso sobre el escritorio un recipiente con una cara a la mitad. Luego proyectó una imagen donde se veía igualmente una cara algo rara. El profesor mencionó, esto es un corte coronal, y sirve para estudiar mejor cómo está organizado el cuerpo por dentro. Así los médicos y los científicos entienden cómo se ven los órganos, los huesos y todo lo que tenemos dentro desde una perspectiva diferente. Chavo pasa al frente. El Chavo caminó decidido hasta el pizarrón y el profesor le preguntó, ¿podrías decirme dónde están los ojos? El Chavo con seguridad, señaló el hueco donde deberían ir los ojos, luego el profesor dijo, magnífico tienes 10 puedes irte. Hubo un silencio en el salón mientras esperaban a que el Chavo saliera del aula, después el profesor mencionó, Chilindrina tu turno, pasa al frente por favor. La Chilindrina fue. El profesor le preguntó, ¿me puedes decir dónde está la nariz? La Chilindrina señaló la zona aproximada donde debería ir la nariz. El profesor Girafales la felicitó y le dijo que se fuera. Quedando solos Kiko y el profesor Girafales, el cual le dijo, Kiko, pasa al frente por favor. Kiko se notaba algo nervioso pero aún así fue. El profesor le preguntó, ¿me puedes decir dónde está la boca? Kiko pasó saliva y posteriormente señaló su propia boca. El profesor Girafales desenfundó la pistola y disparó a quemarropa en la frente de Kiko.